People said his brain was infected by devils. Este video puede resultar desconcertante para algunas personas. No se busca ofender a ninguna religión. El objetivo de este material es únicamente el de informar. Para una mejor experiencia, utiliza audífonos. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado algo en que depositar su fe. Algo que trate de darle un sentido a su estancia en la Tierra y a los pocos o muchos sufrimientos que tenga durante su vida. Sin embargo, lo que en apariencia podría ser una forma de vida quizá mucho más tranquila, termina volviéndose cada vez más retorcido, cuando las personas pierden el sentido de todo, guiadas por la fe. Ahora, si es que se podía poner peor, imagínate que más allá de rendirle culto a una presencia omnipotente, lo hagan a un ser de carne y hueso como tú y como yo. Un ser que deliberadamente decide aprovecharse de la condición de lealtad y fe de sus creyentes. El día de hoy te contaré unos de los casos más impactantes de personas que afirmaron ser seres poderosos, profetas, y cuanta cosa fuera necesaria para ganarse la aprobación de la multitud. I came from God, the world to save. João Teixeira de Faria, más conocido como Juan de Dios, fue en su momento, uno de los espiritistas y curanderos más conocidos y respetados a nivel mundial. Nació el 24 de abril de 1942 en un área rural de Brasil. Desde muy joven estuvo rodeado de la religión y el espiritismo. Fue orientado por Francisco Javier, un médium y espiritista brasileño que fue conocido a nivel mundial, luego de haber escrito libros que él afirmaba no eran de su autoría, sino que él escribía lo que varios espíritus le decían. Sea verdad o no, Javier vendió 40 millones de libros y rechazó recibir cualquier compensación monetaria. Quizá al verse impactado con su historia, Juan de Dios empezó a afirmar que, dentro de su cuerpo, se manifestaba el espíritu del médico, Becerra de Meneses, un hombre fallecido en 1900, que era conocido como el doctor de los pobres, por su labor altruista a quienes no podían pagar una consulta.
Para 1976, Juan fundó su primera clínica curandera, a lo que llamó la Casa de Don Ignacio de Loroya, donde se dedicaba principalmente a tratar a personas de la localidad, y luego de un tiempo, gente de todo Brasil y extranjeros empezaron a llegar a su clínica. Los servicios de curación eran gratuitos. Siempre decía, yo no curo, Dios me usa para curar. Juan de Dios fue visitado por figuras de renombre como la presentadora Oprah Winfrey, Bill Clinton, Hugo Chávez y el psicoterapeuta Wayne Dyer. Este último afirmó que Juan lo había curado de la leucemia. Para el año 2012, se estima que habría atendido a más de 9 millones de personas. Su trabajo aparentemente desinteresado lo hizo ser la figura más conocida y respetada de la rama de curanderos y espiritistas a nivel mundial. Si este hombre era capaz de curar males y no cobraba por ello, ¿qué podría tener de malo? Era lo que la gente afirmaba. Sin embargo, las controversias acompañaron a Juan desde sus inicios, luego de ser denunciado por practicar medicina sin licencia. Asimismo, el presidente del Consejo Regional de Medicina dijo que si habían personas que se curaban luego de ir con él, era porque su malestar era de origen psicológico. Asimismo, en 1980 fue sospechoso de haber ordenado el homicidio de un hombre que presuntamente estaba saliendo con una de las ex esposas de Juan. Una de las amigas del curandero afirmó que él amenazó al hombre, quien sería baleado 2 meses después. El 10 de diciembre del 2018, tras más de 40 años de curar, la creación de Juan de Dios se vendría abajo, no por algo divino, sino por él mismo. En ese mes, 300 mujeres lo denunciaron formalmente por abuso sexual. Todas dijeron lo mismo. Luego de buscarlo por algún malestar, él les decía que la entidad que le hablaba, las había escogido para ser curadas. Luego de convencerlas de regresar, las violaba. Luego de intentar huir, se entregó voluntariamente a las autoridades el 16 de diciembre. Siempre afirmó su inocencia, y era protegido por un séquito de personas que creían que todo era falso. Debido a que su caso se ha venido resolviendo por partes, ha sido acreedor de múltiples sentencias de prisión que suman más de 500 años, siendo la más reciente en septiembre del 2023, con 118 años de prisión. Sin embargo, debido a problemas de salud, el hombre de 83 años ha estado en arresto domiciliario desde el 2020, lo que de cierto modo, no pareciera ser un castigo en lo absoluto. A pesar de su situación, su clínica aún sigue abierta para quienes deseen asistir, aunque ahora solo llega una mínima parte de las 1000 personas que lo visitaban a diario. Termina siendo desesperanzador que aún se mantenga en pie un lugar donde ocurrieron tantos abusos, muchos de los cuales aún siguen impunes. I came from God. No. The world to save. Paul Schaeffer nació en Bonn, Alemania en 1921, viniendo de una familia de escasos recursos, cuya situación económica se veía mucho peor tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Su infancia fue difícil, tras el divorcio de sus padres. Sus problemas de ira lo hicieron sacarse un ojo con un tenedor, el cual fue reemplazado por uno de vidrio. Debido a su condición de ceguera parcial, no fue enviado a combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero fue designado como enfermero. Tras finalizar la guerra, empezó a realizar retiros espirituales religiosos, donde invitaba mayormente a niños huérfanos o de escasos recursos. Para 1951, fue despedido de una iglesia en la que trabajaba por aprovecharse de 2 niños que asistían ahí. 2 años después fue despedido por las mismas razones en otra institución. Para 1959, creó una supuesta institución de caridad orientada a ayudar a niños, pero fue denunciado por el mismo crimen, por lo que fue desterrado de Alemania. En vista de que no podía regresar, decidió irse a otro país. Para 1961 llegó a Chile, donde el gobierno del presidente de ese entonces, Jorge Alessandri, le permitió crear una comunidad llamada Colonia Dignidad. La Colonia Dignidad se ubica en la comuna de Parral, en la provincia de Linares. Este asentamiento presuntamente ofrecía oportunidades de estudio,
parece que hay demasiados brotes en la comida bajo la calle de Pinoche. Está muy escasita Y trabajo a las personas que más lo necesitan. Schaeffer no escatimó en publicidad, pues en varias ocasiones se pidió que se grabaran a los hombres haciendo trabajos agrícolas y a los niños y sus madres bordando. En esta comunidad se practicaba el luteranismo, que vendría siendo una rama del cristianismo protestante. Sin embargo, esta fachada se vino abajo tras los testimonios de unos pocos que pudieron escapar de la colonia Dignidad. Y es que revelaron que dentro de esa comunidad, Schaeffer mantenía un régimen horrible, al que excusaba bajo las órdenes y palabra de Dios. El trabajo de los hombres no era remunerado en lo absoluto, mientras que la imagen de las madres con sus hijos era completamente falsa. Schaeffer separaba a las familias que llegaban. Los hombres no tenían contacto con sus mujeres, ni con sus hijos. Schaeffer entonces apartaba a los niños de los miembros de su comunidad, a los que abusaba y torturaba impunemente. Asimismo, la comunidad de Schaeffer fue usada como campo porque María abusaba y como el que Michael Jackson. Esto era muy malo algo para los niños. de detención secreto para prisioneros durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante una investigación se encontró la ficha de 500 prisioneros que habían sido dados por desaparecidos, y se supo que habían sido retenidos y torturados en las instalaciones de la comunidad de Schaeffer. Tras estas revelaciones y otras acusaciones graves, Paul Schaeffer se dio a la fuga el 20 de mayo de 1997. Tras años de intensa búsqueda, fue encontrado en Argentina el 10 de marzo del 2005, e inmediatamente fue extraditado a Chile. Meses después se encontró un arsenal de armas dentro de la comunidad, el cual contenía artefactos de uso exclusivo del ejército, lo que añadió un cargo más a la extensa lista que ya venía tras de Schaeffer. El 24 de mayo del 2006, Paul Schaeffer fue condenado a 20 años de prisión, además de pagar una multa de 770 millones de pesos chilenos a 11 de sus víctimas. La colonia Dignidad siguió operando durante un tiempo, antes de ser rebautizada como Villa Baviera, eliminando cualquier rastro del régimen de abusos disfrazados de palabras divinas de Schaeffer. Paul Schaeffer falleció en la madrugada del 24 de abril del 2010 por insuficiencia cardíaca. Durante su juicio y arresto nunca dejó de sonreír. I came from God, the Gato. world to save. El chileno Ramón Gustavo Castillo Gaete tenía alrededor de 32 años cuando empezó a afirmar que era la segunda avenida. Tenía alrededor. El chileno Ramón Gustavo Castillo Gaete tenía alrededor. Oye, ¿por qué no te De 32 años cuando empezó a afirmar que era la segunda venida de Jesucristo.
Su convicción lo llevó a crear su propia secta con la que se encargó de hacerse ver como una figura de autoridad y respeto. Aunque no lo pareciera, Gustavo no venía de un hogar con enseñanzas religiosas. Castillo estudió pedagogía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Se cuenta que evadió el servicio militar obligatorio de su país con la ayuda de su tía, una médica, quien creó un certificado fraudulento alegando que Castillo padecía algún tipo de enfermedad mental. Si lo vemos de otro modo, el certificado terminó siendo correcto años después. Castillo era músico de profesión, uniéndose al grupo musical Amaru desde 2003 hasta 2006, tocando varios instrumentos. En algún momento de 2006, su grupo musical viajó a China, donde se interesó por la medicina alternativa local y la religión popular. Mientras estuvo allí, adoptó su apodo religioso, Antares de la Luz, en referencia a Antares, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. Antares logró convencer a 12 personas de unirse a su secta, la cual tenía su punto de reunión en las cercanías de Valparaíso, donde realizaban sacrificios. La chica. Sí. En Netflix. Hay una serie de algo. Es muy buena. Sacrificios animales, además de estar todo el día bajo el efecto de sustancias alucinógenas, especialmente la ayahuasca. Castillo les decía que los sacrificios se hacían para evitar el fin del mundo, el cual era un miedo constante en aquella época. Antares vestía de blanco y tenía la estricta orden de que nadie podía verlo a los ojos ni tocarlo. Asimismo, empezó a aislar a los miembros de sus familias, controlaba sus tiempos de comida, sus tiempos de intimidad. De hecho, él tenía intimidad con todas las mujeres de su secta. De no acatar las órdenes, serían víctimas de castigos. Nuevamente, decía que era parte del mandato divino que recibía del cielo para evitar que aquel 21 de diciembre del 2012 que ya estaba cerca, destruyera a la humanidad. En 2012, una de sus seguidoras más fieles, Natalia Guerra, quedó embarazada. Antares estaba convencido de que la criatura que Natalia tenía en su vientre era el anticristo. El bebé al que bautizaron como Jesús nació en el 21 de noviembre del 2012, un mes exacto antes del supuesto fin del mundo. Esto fue suficiente razón para que 2 días después de su nacimiento, Antares se llevara al bebé. Lo recostaron sobre una tabla de madera y cubrieron su boca con cinta. Luego de unos cánticos religiosos, Antares con la ayuda de algunos miembros de su secta, arrojaron al pequeño Jesús a una hoguera encendida. No. Este fue el punto de quiebre de la secta. Muchos de sus miembros comenzaron a tener miedo y denunciaron a Castillo, quien emprendió una huida hacia Perú. Tras ser fichado por la Interpol, Antares no soportó y se eliminó a sí mismo. Su cuerpo fue encontrado el 2 de mayo del 2013, suspendido de una viga. La mayoría de los miembros del culto fueron declarados legalmente inocentes de participar en el asesinato por razón de locura, ya que realmente creían que Castillo era un dios. No. Natalia Guerra, la madre del niño, permaneció prófuga hasta 2019, cuando fue arrestada y sentenciada a 5 años de prisión. Fue puesta en libertad condicional en 2021. Oye, yeah.
siempre como jueves, medio, y vaya a el servicio rico que acá se lo puede alejar y vaya y callar y caer para acá. Y yo caro, ya que llevo mucho, ya te puedo apoyar y que cada rico va como para celebrar. Y bueno, acá que